Buen día. Hoy vamos a ver un workbook que nos permite ajustar datos a una curva polinomial. Esta puede ser de cualquier orden, vamos a ver enseguida. Aquí tenemos los datos originales y lo que nosotros deseamos es agregar una polinomial que se ajuste para poder extrapolar datos, calcular datos adicionales, etcétera. Si le damos aquí, por ejemplo, vemos que esta tiene una polinomial de segundo orden, ¿no? Y aquí se presenta la ecuación, tiene la variable x al cuadrado a la 1 y el coeficiente b, que aquí se ven representados, fíjense. Lo que hacemos es extraer estos coeficientes con las funciones index y linest y podemos extraerlos, ¿no? Este tipo de ecuación va a variar dependiendo del orden de la ecuación polinomial. Entonces cada vez que yo cambie el orden tengo que cambiar esto. Por ejemplo, aquí tengo que poner 3 para que sea de tercer orden. Entonces y tengo que agregar un coeficiente. Aquí tendría que agregar otro coeficiente C3. Entonces fíjense que si quiero ir viendo cómo ajusta diferentes polinomiales de diferente orden, tengo que hacer manualmente, modificar varias cosas. Entonces lo que hace este código es, ustedes directamente le dan el orden de la polinomial y el código va a calcular los coeficientes y también les va a agregar la ecuación que tienen en la columna 10, fíjense. Es al cuadrado porque es de segundo orden y hace la ecuación para poder calcular en base al valor del eje X, ¿no? Entonces vamos a probarla aquí. Voy a volver a darle clic y fíjense que me calcula de segundo orden, ¿no? Entonces en el polinomial de segundo orden tiene 3 elementos: x al cuadrado, x a la 1 y b. Ahora voy a cambiar aquí a una de tercer grado y aquí tenemos la ecuación. Y aquí yo con el código voy a ver y calculo. Y fíjense, el primer coeficiente C1 es menos 0.0. Aquí está redondeado a la 3, C2 0.0019, aquí igual está redondeado. Y C3 1.0 y B menos 0.15. Y aquí está. Entonces el código me ha extraído, esto me ha actualizado. Si quieren vamos a borrar esto para que vean. Y fíjense que lo actualizo, ¿no? En base a lo que le digo aquí, de qué orden quiero, me va a sacar los coeficientes que necesito y el coeficiente b también. Ahora tenemos una opción aquí en el ajuste de curvas que dice set intercept a 0, ¿no? Cuando le dan clic y obliga a la ecuación a que sea 0, ¿no? Para esto lo único que tienen que hacer es establecer 0 en b y va a ajustarse a eso, ¿no? Porque b es la diferencia que tienen con donde interceptan el eje Y, nada más. Entonces ahí tienen eso. Y pues una vez que extrae esto, va a agregar la ecuación aquí para cada uno de estos valores. Fíjense que anteriormente teníamos solo al cuadrado la ecuación y ahora aquí ya tenemos al cubo. Ahora lo vamos a probar para elevado a la cuarta. Entonces tengo 4 coeficientes y mi coeficiente es b. Aquí vamos a actualizar esto. Fíjense que otra mejora es que aquí se redondea. Si yo agrego la polinomial de forma normal en Excel, no puedo ver todos los números de los coeficientes, ¿no? Entonces esto me da un mayor detalle de mis coeficientes. Si hago esto y luego a mano quiero pasar, bueno, toma más tiempo, pero y no tengo todos los valores como los tengo aquí. Y aquí vemos que ya se actualizó la ecuación a la cuarta, al cubo, al cuadrado y elevado a la 1 y el coeficiente b, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver el código para que veamos cómo funciona. Una cosa antes de pasar, en este primer gráfico lo que tenemos es los datos originales y una curva, la normal, que se ajusta con las opciones de Excel. Pueden cambiarla solo para verificar que esto está funcionando bien, ¿no? Pueden cambiar aquí el orden de la polinomial.
Y aquí abajo tenemos los datos originales y los datos calculados con la curva ajustada, ¿no? Bueno, depende de los datos, puede variar un poquito, ¿no? Y ahora pasemos al código para que vean cómo funciona. Entonces lo primero que hacemos es borrar los datos. Vamos a hacer un poco más pequeño esto. Borrar los datos de la polinomial. Luego primero obtengo la última fila de mis datos originales. En este caso va a ser 24. Va a ser un loop hasta encontrar. Luego extraigo de la planilla el orden de la polinomial que yo le estoy dando, en este caso 4. Luego construyo un string, porque fíjense, todo esto es un string que se le pone. Entonces, aquí estoy construyendo ese string en base al orden de la polinomial. Inicio en 1 y termino en el que especifico, 4 en este caso. Y al final aquí voy agregando el orden, ¿no? Esta es la ecuación, fíjense, este es el rango y x. Para eso saco en row la última fila de mis datos originales en row. Y luego aquí tengo que poner de qué orden es. 1, 2, 3, 4 va a ir variando. 1,2 va a ser para un orden de al cuadrado. 1,2,3 va a ser al cubo, etcétera. Entonces eso tiene que ser dinámico. Eso es lo que estoy armando en este loop, este string. Si quieren, este pedacito, este de aquí, 1, 2, 3, 4, eso se está armando en este loop, ¿ok? Y luego lo estoy insertando aquí para que cuando cambie el orden manualmente en la celda, aquí se actualice. Y luego, ¿qué coeficiente? ¿No? Tengo que decirle qué coeficiente. Estoy iniciando en 0, los coeficientes van de 1. Fíjense aquí, este coeficiente, el primero es 1, 2, para ir sacando los coeficientes. Y esto va a variar. B no siempre va a ser 5. Si la polinomial es de segundo orden, B va a ser 3. Entonces no es que está asociado B a 5. Pero sí el primer coeficiente es 1, etcétera. Entonces eso es dinámico. Por eso aquí estoy ingresando para cada uno de los coeficientes. Entonces aquí estoy agregando las ecuaciones para cada una de las celdas. Y entonces si el coeficiente es 0, para las filas simplemente le estoy agregando 6, entonces va a iniciar en 6, fíjense, filas 6, 7, 8, 9, 10, va a ir incrementándose el loop. Entonces en este loop estoy agregando los coeficientes aquí en la columna 6. Esto simplemente en la columna 5 me está poniendo el nombre del coeficiente. Y al final el último lo cambio, que en vez de coeficiente que me diga que es el coeficiente B. Luego construyo similar a la ecuación para la columna 10, la ecuación de la polinomial, que va a variar en base al orden que le he dado. Entonces aquí construyo la ecuación, fíjense, aquí está al cuadrado y le digo cuál es primero. Voy de arriba hacia abajo, ¿no? Del mayor al menor. Como C está empezando en 0, la primera va a ser en este caso a la cuarta y voy a ir creando el string. Y al final voy a poner la ecuación aquí, porque es solo un string. Fíjense, string equation, es un string aquí. Y hago el loop para llenar todas estas celdas donde tenemos valores de x con la ecuación en y. Y ahí termino. Bueno, cualquier pregunta ya saben, me escriben al curso. Gracias.